Benito. Pues vayamos directamente al tema de la seguridad, por favor. Esencialmente, Pepe, me parece que no solo puede seguir combatiendo los efectos de la delincuencia, sino también sus causas. En otras palabras, el presupuesto de prevención del delito este año fue de 0 pesos, 0 centavos. A mí me parece que es indispensable tener espacios deportivos y programas deportivos para los jóvenes, tener espacios y programas culturales para todos los mexicanos, recuperar espacios públicos. Cuando fui gobernador de Puebla, creamos en las zonas de mayor incidencia delictiva centros comunitarios para que la gente pudiera desde tomar clases de emprendedurismo, clases de educación a distancia, hacer algún deporte porque tenían canchas multiusos. Entonces me parece que es importante fortalecer el tejido social. Por otro lado, debes de combatir las adicciones, entendiendo que son un problema de salud pública y no de seguridad pública, porque desgraciadamente entras en un círculo vicioso de que el adicto roba para poder atender su problema y acaba detenido y acaba en la cárcel. En ese renglón específicamente se ha puesto sobre la mesa de la discusión la posibilidad de despenalizar, por ejemplo, el uso de la marihuana, para precisamente darle un enfoque de salud y no un enfoque persecutorio. ¿Cuál sería tu opinión en relación a esto? En mi óptica, ese tipo de decisiones la deben de tomar los congresos locales, porque México es un país muy diverso. Si tú comparas, pero por ejemplo... vamos a tener un estado donde esté despenalizado, o sea, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Donde no. Exactamente, ese sería mi planteamiento, porque si tú comparas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de Nuevo León con Chiapas, parece que hablas de dos países diferentes. Si comparas el crecimiento del PIB de Tabasco con Querétaro, pareciera que hablas de dos países diferentes. Si comparas la cobertura de servicios básicos de Oaxaca con Aguascalientes, pareciera que hablas de dos países diferentes. ¿Su opinión cuál sería? Fui diputado local y en ese sentido creo que le tienes que dejar a los legisladores locales, porque la ley, desde mi perspectiva, debe ser el referente moral de la sociedad. Y en este sentido, cuando la mayoría de la sociedad concuerda, los diputados deben de obedecer. De lo contrario, si tú generalizas, puedes generar situaciones de conflicto en entidades federativas. Por otro lado, en materia de seguridad, creo que un cambio indispensable es el enfoque. Desde la administración federal anterior, porque este es un asunto que no debemos ni politizar ni partidizar, porque un problema común requiere una solución compartida, se señaló quiénes eran los delincuentes más peligrosos, quiénes eran los capos más buscados, y todos los recursos humanos, materiales y financieros del Estado mexicano se enfocaron en detenerlos o abatirlos. Si nosotros revisamos esas listas, pues pareciera que la estrategia fue muy exitosa. Sin embargo, si vemos la incidencia delictiva, pues fue desastrosa, porque cada vez que capturabas un capo, había 4 o 5 que estaban disputándose el espacio que el otro tenía. Hay que atacar la fortaleza económica de los cárteles. Eso es lo que les da fortaleza. El dinero que manejan les permite contratar sicarios, comprar armamento, tener sistemas de inteligencia, sobornar funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, contratar halcones y, algo gravísimo, Pepe, vincularse con la sociedad. En muchas comunidades los delincuentes son vistos como los benefactores, no como los malos, y por lo tanto es fundamental quitarles esa capacidad o fortaleza económica, y eso implica aplicar la ley de extinción de dominio, cerrar las empresas donde están lavando dinero, quitarles sus propiedades, sus vehículos. Es el tipo de ejercicio que se debe llevar a cabo. Como en los Estados Unidos, tú sabes que para acabar con la mafia o debilitarla significativamente, pues se enfocaron en el aspecto fiscal y en el aspecto económico. Creo que es el camino que debemos seguir. Y otro tema que tú también tocaste, con el que coincido plenamente, las policías. Las policías actualmente no tienen la capacitación
o los incentivos adecuados en la mayor parte de las entidades. De hecho, en muchos estados y municipios tienes policías que reprobaron el control de confianza, que por ley debieran estar fuera de la corporación y que siguen trabajando, y el pretexto que ponen es que no hay recursos para liquidarlos. A mí me parece que ante una situación de estas debieras de obligarlos, si la ley dice que tienen que estar fuera, que les retenga los recursos de participaciones. Otra situación... Pero mantendrías el esquema de una policía municipal, policías estatales, policías federales. A mí me parece que el mando único sería de gran utilidad. ¿Mando único a nivel mixto, estatal o mando único nacional? Estatal mixto, en donde no puedes considerar que tiene las mismas capacidades la policía de Guadalajara que la policía de Chichiquila. Entonces, obviamente necesitamos buscar que haya una capacitación mínima y con incentivos, que es muy importante. Así como hay que quitar a los malos policías, es necesario premiar a los buenos, capacitarlos, que tengan programas de vivienda, que tengan ascensos, que haya becas para sus hijos, es decir, que la carrera policial funcione. Y otro tema muy importante, hay que acabar con los subsidios a la ineficiencia. Actualmente, si un municipio se ve rebasado por la problemática de inseguridad, el gobierno estatal llega y asume el control, a pesar de que el ayuntamiento tenía recursos para haber atendido esa situación. Si un estado se ve rebasado por la inseguridad, llega el gobierno federal y las Fuerzas Armadas y cumplen con la función que a la entidad federativa le correspondía. A mí me parece que eso es subsidiar la ineficiencia. Yo entiendo que no puedes dejar a la gente... Me imagino que la idea es que pague. Digamos, bueno, pero digamos, esa actuación se ha dado más por necesidad que por virtud. Es correcto. El otro escenario hubiera sido catastrófico, es decir, las policías municipales no pueden, y bueno... No, la idea sería, entre el gobierno estatal, pero el costo del operativo se lo quitas al ayuntamiento de sus recursos. Lo mismo con los gobiernos estatales. Pues obviamente tendrías que, en ley, exigir, no cumpliste con tu función, porque si hay recursos para atender la seguridad en los gobiernos estatales y en los municipios, si no están ejecutándolos de manera adecuada, pues obviamente que tenga un costo. De lo contrario, lo que estás premiando es la ineficiencia, estás subsidiando la falta de resultados. Ahora, en esta cadena que tiene que ver con el combate al crimen, la seguridad, etcétera, etcétera, las policías son un eslabón. Pero valdría la pena también hablar de los ministerios públicos y de los presidios. Porque bueno, en medio está el Poder Judicial, pero ese es un poder, llamémosle, aparte. Así es. En materias, lo que hemos visto en las últimas fechas, es que las prisiones son hoy un foco de violencia, de tráfico, y que el Estado mexicano ha perdido el control sobre muchas de ellas. Sin duda se presentan autogobiernos en muchas prisiones, y creo que un reto enorme es la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Como sabes, entró en vigor el 18 de junio del año pasado, y eso implicó que los delitos que requieren prisión oficiosa están en la Constitución, en el artículo 19, es decir, ya son muy pocos delitos los que hacen que una persona enfrente el proceso en la cárcel. Por ejemplo, el tener un arma de uso exclusivo del ejército ya no implica que, aunque te detengan cometiendo un robo con un arma de uso exclusivo del ejército, enfrentes en prisión el proceso, lo puedes enfrentar en libertad, y eso me parece que debemos corregirlo. Fui de los promotores desde el Senado de la República del nuevo sistema penal acusatorio. Creo que el anterior tenía enormes vicios. Se requería un sistema que diera mayores garantías a los ciudadanos, en donde hubiera una verdadera presunción de inocencia, pero hoy reconozco que debemos corregir lo que se hizo. Dejamos demasiada discrecionalidad en los jueces y en los ministerios públicos, y desgraciadamente en este país pareciera que discrecionalidad es igual a corrupción. Bueno, hemos tocado básicamente dos puntos: el tema de la violencia, la inseguridad, el tema de no crecimiento económico, y el tiempo avanza muy rápido. Haré una última pregunta que tiene que ver con un asunto, yo creo, muy sensible en términos de opinión pública, y es el comportamiento de los propios partidos políticos y de los políticos.
yo tengo la impresión que han desatado, digamos, una espiral de descalificaciones mutuas que al final ha dado como resultado que al conjunto de los políticos, de la política y de las instituciones que la hacen posible, tengan hoy un descrédito muy grande a los ojos de franjas muy grandes de ciudadanos. ¿Qué podemos hacer en esa materia? Porque parece que la espiral es imparable. Es más, la campaña que viene, me temo, es muy probable que vaya por ese rumbo. Es decir, la exaltación de lo propio y deturpar al de frente. Coincido contigo, Pepe, e igualmente me preocupa porque pareciera que hoy las campañas, en vez de ser de propuestas, son de descalificaciones. Y en este sentido, urge que podamos tener debates de mayor profundidad. Los retos que enfrenta nuestro país son enormes, pero también el potencial que tiene México es extraordinario. Por lo tanto, se requiere un debate a fondo, no solo de los qués y de los diagnósticos y los señalamientos, sino de los cómo, y que puedan también revisar las políticas públicas propuestas por cada partido o candidato o candidata, ver si son viables, si son financieramente, si son técnicamente aterrizables, porque a veces pareciera que la política tiene dos vertientes, una, la de descalificaciones, y otra, la de las promesas. Pareciera que es ver quién ofrece más, cuando lo importante es ver quién puede cumplir lo que promete y cuál es el costo de no cumplir la palabra. A mí me parece que debiéramos buscar mecanismos en donde el incumplirle a los ciudadanos tenga un costo. Cuando fui candidato a gobernador de Puebla, suscribí compromisos ante la ciudadanía, ante un notario público, y quiero decirte que fijamos un plazo para el cumplimiento de estos compromisos que estaban vinculados a organismos públicos, a organismos autónomos, independientes, como el INEGI, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, y nos fijamos avances para el Estado de Puebla. Y si al tercer año no cumplíamos, ofrecí renunciar al cargo. Afortunadamente pudimos cumplir, pudimos de cara a la sociedad dar cuenta de la transformación en mi Estado, y a mí me gustaría que hubiera algún tipo de criterio de esa naturaleza, de evaluación externa, porque si el propio gobierno es el que dice si cumplió o no sus compromisos, pues difícilmente vamos a llegar al fondo de lo que buscan los ciudadanos. Muchas gracias, Rafael, perdón que incluso que interrumpa, me da pena, pero el tiempo es quien manda aquí. Hemos terminado. Muchísimas gracias, los esperamos a todos ustedes para el próximo programa.